Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav etzivanu la'asok bedivrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah le'amo Israel beshem Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas Yahweh que enseñas Torah a tu pueblo Israel. En el nombre de Yeshua el Mesías, muchas gracias. Amén y amén. Que así sea. Shabbat Shalom a todos, sean bienvenidos en esta noche, transmitiendo en vivo desde la congregación Kol Shaddai para todo el mundo. Espero que se encuentren muy bien, disfrutando este tiempo en familia. Hoy vamos a estar en el estudio sistemático de Josué, capítulo 2 de Josué, y vamos a estar dando lectura primeramente para comenzar. Dice así la palabra del Altísimo: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores, antes que ellos se durmiesen. Ella subió al terrado y les dijo: sé que Yahweh os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Yahweh hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Yahweh vuestro Elohim es Elohim arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Yahweh, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Yahweh nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento, tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días.
hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte, y pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Yahweh ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Palabra del Eterno, capítulo 2 del libro de Josué. Hemos iniciado el estudio sistemático la semana pasada. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de este capítulo que menciona a Rahab, quien recibe y oculta a los dos espías enviados de Sittim. Vemos también el pacto que se hace entre ella y ellos, es decir, los espías, y finalmente el regreso y el informe de los espías. Iniciamos, nuestro versículo 1 dice: Vaishlach Yoshua bin Nun Mina Shittim Shnain Anashim Meragelim Jeresh Lemor Lehu Reu et Haaretz Beet Yericho Vayelhu Vayavou Beit Isha Zona Ushma Rahab Vaishkevu Shama. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, dice el texto, diciéndoles: andad y reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí, dice nuestro verso 1. Vaishlach había enviado, los espías habían sido enviados antes de los acontecimientos registrados en el capítulo 1, versículos 10 al 18 que estudiábamos la semana pasada. Es evidente que Josué no envió a los espías porque desconfiara, sino quizá por orden divina. Los dos hombres enviados fueron dirigidos y protegidos de un modo notable. La fe en las promesas del Creador no reemplaza la diligencia y el esfuerzo de nuestra parte, sino que se complementa. ¿Escuchó? Shittim, tal vez Abel Sittim, que significa campo de acacias, eso también lo hemos encontrado en el capítulo 33, verso 49 del libro de Números. Algunos sugieren que ese sitio corresponde a Tel el Kefrein, ubicada como a 10 kilómetros al este del Jordán. Otros lo identifican con Tel el Hamam, a 14 kilómetros al este de dicho río. En ese lugar, donde Israel había acampado durante algún tiempo, las mujeres moabitas y madianitas habían tentado a los varones hebreos, ¿se acuerdan? Cerca de allí estaba la aldea de Bet Peor. También fue en este lugar donde Moshe pronunció su último discurso, y cerca de allí fue enterrado. Eso lo podemos encontrar en Devarim, Deuteronomio 4:46 y capítulo 34, versículo 6. Ahora, lo interesante que dice el texto hebreo es que estos espías los envió secretamente, ¿sí? Diciéndoles secretamente, dice otra versión, y no, como dice acá, secretamente, diciéndoles. Claro, las instrucciones dadas por Yoshua a los hombres fueron secretas, es decir, sin el conocimiento de todo el pueblo. Él recordaba claramente la reacción adversa al informe de los espías, que fue unos 38 años antes. ¿Se acuerdan? Los 12 espías en Números capítulo 13, bueno, habían sido enviados del pueblo y presentaron su informe al pueblo, pero estos 2 espías fueron enviados por Josué, repito, secretamente, a quien informaron directamente sobre el resultado de su misión. Entonces, un dirigente debe ejercer, escúchelo muy bien, prudencia, mucha prudencia. Eso es parte del liderazgo. Aunque Josué tenía plena fe en el Creador, debía hacer todo lo que estuviese de su parte para asegurar la tzlajá, el éxito del ataque final. Y como general, no debía entrar en tierra extraña y hostil sin antes explorarla. Posiblemente esta precaución fue tomada por orden explícita del Creador como medio de animar a Josué, digamos. Además, el Eterno deseaba recompensar la fe de Rahab y salvarla a ella y a su familia. Isha Zoná, así está escrito en hebreo, dice que era la casa de una mujer ramera. Escritores y comentaristas judíos han procurado mostrar que Rahab era tan solo la dueña de una posada. Pero ni la palabra hebrea zoná ni su equivalente permiten esta interpretación.
Su uso en todo el Tanaj y su traducción, por ejemplo, indican que la palabra señala a una mujer de mala vida. Y así lo era, o lo había sido. Y a la casa de tal persona los espías podían entrar en busca de alimento y alojamiento sin llamar tanto la atención como en un lugar más público. Entonces, cuando la luz del verdadero Elohim Todopoderoso iluminó el corazón de esta mujer, ella se arrepintió y echó su suerte con la del pueblo de Elohim. Le fue concedido el honor de llegar a ser progenitora del Mashiach, porque aparece en Mateo 1:5. Sin embargo, el oprobio de su vida anterior la siguió siempre, porque siempre se la llama ramera en las Escrituras. Su caso enseña 3 grandes lecciones. Primero, un gran pecado no impide el arrepentimiento. Segundo, muchas personas que antes de su conversión eran impías, malvadas, pueden después distinguirse como héroes de la fe. Y tercero, la reputación que una vez se establece puede seguir una persona mucho tiempo después que el arrepentimiento haya borrado sus pecados. Entonces, estos son 3 puntos importantes, 3 lecciones que nos enseña nuestro primer versículo que acabamos de leer. Dice el versículo 2 en nuestro estudio: Vaya amar la melech Jericó lemor ine anashim vau hena laila mi bnei Israel lachpor et haaretz. Dice el versículo 2: Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Fue dado aviso. La ciudad estaba en estado de alarma. Un ejército que recientemente había vencido a 2 poderosos reyes acampaba a menos de 25 kilómetros de distancia. Entonces, las alarmas estaban constantemente sonando, en el sentido de que estaban con mucho temor porque los hebreos habían derrotado a estos 2 poderosos reyes. Los habitantes de Jericó sabían de los milagros que habían acompañado el viaje de los hebreos, de los israelitas por el desierto, según se desprende del testimonio de Rahab en nuestros versos 9 al 11. Vivían aterrados por el inminente asedio y para ellos cada extraño era sospechoso. Los espías habían escogido la hora del atardecer, por eso dice Laila, es decir, la noche, para entrar de una manera más secreta, y estos 2 espías podrían más fácilmente pasar inadvertidos. Entonces, con eso habían esperado no llamar la atención, desde luego, pero es evidente que su vestimenta, su idioma, su apariencia, los habían denunciado. Si Elohim no les hubiera proporcionado refugio, sin duda habrían sido apresados y muertos incluso. Aún la ramera los reconoció como israelitas, pero libre de prejuicios se dio cuenta de que era inútil pelear contra Yahweh y se entregó a la misericordia del Elohim de estos espías. Posiblemente no sabía ella lo que significaba la fe, pero la tenía en el corazón. Lo dice Hebreos 11:31. Y esa fe halló expresión tanto en palabras como en hechos. ¿Se acuerda de Santiago 2:25? Bueno, así es, mis queridos. El versículo 3 dice: Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Han venido a ti. Indudablemente el rey de Jericó pensó que los espías no solo habían venido en busca de alojamiento, sino dice: han entrado en tu casa. O sea, también fueron a visitar a Rahab personalmente. Ahora ella debía escoger entre su país y su conciencia. No sabemos si los espías ya habían tenido oportunidad de hablarle acerca del Eterno, pero con la luz que ella tenía, decidió echar su suerte con su pueblo. Después de las palabras han venido a ti, tanto en las versiones, por ejemplo, la siríaca, se añade la expresión durante la noche, lo cual sugiere que ya era oscuro cuando entraron. El Ruach HaKodesh había estado impresionando a Rahab, indudablemente encaminó a los espías a su casa. El Ruach Elohim, el Espíritu del Eterno, así como guía hoy a muchos mensajeros a los hogares, a las personas, a los corazones, a las personas necesitadas en busca de luz. Dice el versículo 4 en nuestro estudio:
ותיקח האישה את שני האנשים ותצפנו ותאמר כן באו אליי האנשים ולא ידעתי מאין המה. Dice el verso 4, pero la mujer había tomado de los dos hombres y les había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Es decir, había tomado porque antes de que llegaran los emisarios, los meraglinos, los espías, enterada de que se sabía de la llegada de los extraños y que probablemente se los buscaría, sabiendo también cuál era su misión y habiendo hecho ya su decisión, los escondió en un lugar seguro donde difícilmente se los hallaría. Literalmente los había escondido, es decir, a cada uno por separado en distintos lugares, y sería más fácil esconderlos por separado y también si se encontraba a uno, existiría la posibilidad de que el otro pudiera escapar. Pero estos detalles solo podrían haber sido informados por un testigo ocular. Ella dijo, lo yadati, no supe. Aquí, y también en el verso 5, hay una serie de mentiras dichas con el fin de salvar vidas. Ahora, ¿es esto justificable? Bueno, Rahab hizo frente a lo que le parecía ser el problema de elegir el menor de dos males, participar de la responsabilidad por la muerte de dos hombres que ella creía eran mensajeros de Elohim, o mentir para salvarlos. En el caso de un creyente, la mentira nunca puede justificarse. Pero a una persona como Rahab, la luz no le llega sino gradualmente. Hubo una época cuando el pueblo del Eterno no conocía el verdadero Shabbat y por lo tanto lo transgredía. Por un tiempo tampoco entendía el sistema del diezmo ni los principios de una vida apartada del pecado, pero el Eterno, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, dice Hechos 17:30. El Eterno acepta las intenciones sinceras y desde luego honradas, aunque en ellas haya mezcla de debilidad y de ignorancia. La fe de Rahab, al ser probada, resultó genuina. El Eterno nos acepta como somos, pero debemos crecer. ¿Escuchó? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, se lo dejo de tarea. Pasamos al versículo 6 y dice, Ve'i ehalatan hagaga batit menem befishte haetz aruhot la alagaj. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Así está escrito nuestro versículo 6. Ella los hizo subir, es decir, a la terraza, tal muy común en cercano oriente. Según los preceptos de la Torá, el techo debía estar rodeado de un cerco, o un pretil, dice Deuteronomio 22. Aún el techo de un edificio público podía ser plano, ¿sí? Como dice Jueces 16:27. El techo podía usarse como un lugar de expansión o de oración. Rahab lo usaba, como lo hacían muchos otros, y se hace hasta el día de hoy, para secar las plantas de lino, de cuyas fibras hacía una tela fina. Tanto el lino como la cebada son cosechas tempranas. Y esta era el primer mes. ¿Sí? Le dejo Josué 4:19. El versículo 8 dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, verso 9, sé que Yahweh os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Es decir, antes que ellos se durmiesen, quiere decir este versículo 8, y era común dormir en el techo o terrado durante la época calurosa. En el clima tropical de Jericó, el verano comienza antes que en otras partes de Israel. Los espías no podían hacer nada hasta que ella llegase para darles nuevas instrucciones. Todavía podía entregarlos al rey, si así lo deseaba. Con fe subió hasta donde estaban a fin de ultimar los arreglos para su propia seguridad y la de sus parientes cuando Israel tomase la ciudad. Ella se estaba asegurando no solo de ella, sino de toda su familia. Y dijo, yo sé. En el hebreo, en el texto hebreo del versículo 9 dice, Batomer el anashim yadati, kinatan Yahweh lahem et haaretz, vejina felá, emadjen alenu, vejina mogu,
Kol yoshve haaretz mipenehem. Ese yadati está en perfecto, lo cual indica tiempo pasado. Y de esa manera, claro, acá dice, en el versículo traducido lo pusieron como sé. Sin embargo, se puede traducir como supe o he sabido. En este pasaje ella usa el lenguaje de los profetas que expresa lo que se ha prometido como si ya se hubiese cumplido. Su fe era semejante a la de ellos. Este era el estímulo que Josué y los hijos de Israel necesitaban. Le dijo, ya han desmayado. O sea, se han derretido, literalmente dice en hebreo. Aquí se refiere específicamente a los pueblos ya vencidos por Israel, enumerados en el verso 10, el informe de las grandes cosas que el Eterno había hecho, por ellos había llegado incluso hasta Jericó. Dice el versículo 10, porque hemos oído que Yahweh hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Los amorreos, una raza poderosa que dominó a los refaítas aborígenes. La victoria de Israel sobre los amorreos fue un cumplimiento de la promesa que el Eterno había hecho mientras Moisés vivía. Eso está escrito en Deuteronomio capítulo 11, verso 25. Entonces dice nuestro versículo 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Yahweh vuestro Elohim es Elohim arriba en los cielos y abajo en la tierra. Posiblemente corazón se refería a la voluntad de resistir. En tal estado mental, ¿no?, los hombres se dejan vencer fácilmente y el pueblo de Jericó estaba aterrorizado. Y sin duda los dos espías se dieron cuenta de que la victoria era más que segura. Por eso la afirmación que hicieron cuando regresaron, ¿no? Este caso puede servirnos de estímulo. También nosotros estamos librando las batallas del Creador, ¿sí? No importa si no lo parece, las fuerzas del mal se acobardan ante el manifiesto poder de Yahweh Sebaot. Él va delante de nosotros y el temor por nuestra fortaleza y el apoyo que nos da el Creador amilanan a los enemigos de Elohim. El reino de las tinieblas está tambaleando, a punto de caer, y el adversario y sus huestes lo saben muy bien. Entonces, en vista de esto, seamos fuertes. La perfecta fe, el perfecto amor, echan fuera el temor, dice 1 de Juan 4:18. Todos los habitantes de Jericó oyeron y temblaron. Solo Rahab pasó del temor a la fe y al servicio. Yahweh, vuestro Elohim, es Elohim, dijo. Mire qué interesante afirmación de esta mujer. No se revela cómo había aprendido Rahab del verdadero Elohim. No tuvo mucho tiempo como para que obtuviese información de los dos espías. Sin duda, su principal conocimiento lo había logrado de los informes en cuanto a la manera en que Yahweh, el Elohim de Israel, obraba en favor de ellos. Después de confesar su fe, Rahab entró en la relación de pacto con Yahweh y con los representantes de su pueblo para preservar su propia vida y, como dijimos, la de su familia. Entonces, al entregarse al Creador, recibió la seguridad de que sería protegida cuando ocurriese el castigo de Jericó. ¿Nos entregamos al Creador? Sí, nos entregamos al Creador. Entonces, si perseveramos en ello, para el final de los tiempos, cuando venga el juicio sobre esta tierra, tendremos la garantía y la seguridad de que el Creador nos va a proteger. ¿Escuchó? Pasamos al versículo 12. Beatá ishaveuna li Yahweh ki asiti mahem hased ba'asitem gam atem im bet avi chesed umtaten li ot emet. Es interesante que nuestro versículo 12 dice: les ruego que me juréis por Yahweh que como he hecho misericordia con ustedes, así la hagan ustedes con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, dice, o una señal de verdad, ¿no? Porque dice Ot Emet. Esa Ot Emet, señal de verdad, ella pidió dos cosas. Uno, que se la protegiese a ella y a su familia, así como ella los había amparado a ellos. Y dos, que los espías le diesen una señal de verdad.
la cual los hebreos reconocieran y respetaran. No tenía esposo, pero mencionó a madre, padre, hermanos y hermanas. Y luego de haber hecho jurar a los espías que la protegerían a ella y a su familia, ellos designaron la señal. ¿Cuál fue la señal? Un cordón escarlata en la ventana. Eso está en el verso 18. A semejanza de la sangre asperjada en los postes de la puerta, ese cordón aseguraba la salvación a los que residiesen allí dentro. El verso 14 dice: ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Yahweh nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Pusieron su propia vida en prenda por la de ella. Si ellos fracasaban, ella y su familia morirían. Y este asunto nuestro quiere decir esta nuestra palabra, ¿sí? Evidentemente una referencia a la señal segura o a la señal de verdad que ella había pedido. Antes de dar esa señal, procuraron cerciorarse de que ella, obviamente, mantendría en secreto el hecho de que Israel esperaba tomar pronto la ciudad de Jericó. El descuido o la duplicidad de parte de ella los liberaría de su juramento. Entonces dice el versículo 15: los hizo descender con una cuerda por la ventana porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. No antes de que ocurriera la conversación registrada en los versos 16 al 20, como ocurre también en el capítulo 1, versos 10 y 11, se intercala una acción futura, antes de tiempo, según la sucesión de los acontecimientos. Estas repeticiones, hago la aclaración, son frecuentes en la Biblia, ¿sí? Ella vivía en el muro, le sería relativamente fácil descolgar a los espías. Nuestro verso 16 y 17 dice: Batomer laem ha'ara lehu penifgeu bachem arofdim minachbeten shama shloshet yamin at shov arofdim beachar telhu ledarkehem vayomeru elea hanashim nekiim anachnu mishevuateja ze asher ishvatanu. La antigua Jericó se hallaba junto al borde occidental del valle, que en este lugar tiene como unos 22 kilómetros de ancho, y el único monte cercano está hacia el oeste. Dice hacia el monte. En esa dirección, o poco más de 1 kilómetro de Jericó, están los cerros que forman lo que se conoce como el desierto de Judea. La cumbre más cercana es tan alta que mucho antes del atardecer proyecta su sombra sobre toda la ciudad. Y en esta zona montañosa hay muchas cuevas. Posiblemente los espías podrían haber huido a esa región para resguardarse hasta que volviesen a la ciudad quienes los buscaban. Entonces por la noche podrían haber vuelto sin novedades a su campamento en Sittim. Ellos estaban en Sittim. Entonces dice el verso 17, que acabamos de leer también: y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. ¿Sí? Difícilmente los hubiera dejado irse antes de acordar las condiciones tratadas en los versos 16 al 20. Tampoco hubieran, conversado de tales cosas una vez que los espías hubiesen descendido. Ni ella hubiese comenzado su discurso en su casa para no terminarlo, sino cuando ellos ya hubiesen descendido del muro. La declaración de nuestro verso 18, por la cual nos descolgaste, no prueba necesariamente que esas palabras fueron dichas cuando ya habían descendido. Hablando del futuro, es natural que pensaran en el presente como que estuviese ya en el pasado, y de la acción entonces futura como ya realizada. Esto es algo importante también, que lo manejamos muchas veces en interpretación bíblica. Dice el verso 18, en el texto: he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda tu familia, la familia de tu padre. Este cordón de grana escarlata no es la cuerda con la cual fueron descolgados los hombres. El hebreo usa dos palabras diferentes. La palabra traducida cuerda es hebel, mientras que la palabra traducida cordón es tikvá. En otros pasajes del Tanaj aparece 31 veces, y muchas veces tikvá se traduce como esperanza, ¿no? Proviene de una raíz
que significa torcer, ligar, en consecuencia, ser firme, ser fuerte, en forma figurada, estar confiado, esperar algo fuertemente. Habría sido absurdo exigir a Rahab que mostrara en su ventana el medio usado para ayudar a los espías a escapar. Ello habría mostrado a todos los que Rahab había jurado no manifestar. El cordón de grana quizá era de lino, que siendo producto de su artesanía, no atraería sobre ella indebida atención. Un pedido razonable: reunirás en tu casa. Si sus parientes no deseaban perecer con el pueblo de Jericó, debían buscar refugio en el lugar de asilo, como lo habían hecho Noaj y su familia en el arca, ¿se acuerdan? De igual manera, todos los que hoy desean escapar a los castigos que el Creador enviará sobre un mundo incrédulo, se hallarán en compañía de otros que también hayan escogido el camino de la vida. Dice el verso 21 en el texto: ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Tal vez no lo hizo hasta que esa precaución resultó necesaria, pero quizá aquella misma noche, por temor a olvidarlo más tarde, además le inspiraba valor y fe el poder ver allí la señal de su liberación. Dice el verso 23: entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Los espías presentaron su informe directamente a Josué. Acuérdense que él los mandó secretamente. Él quizá había aprendido una lección de la vez en que, junto con otros 11 más, habían sido enviados desde Kadesh Barnea, a donde 10 regresaron con un informe muy desalentador, negativo. Posiblemente por esta razón, Josué creyó prudente mantener en secreto esta misión hasta haber recibido el informe de los 2 espías. El mensaje de estos debe haber estimulado a Josué y al pueblo a avanzar sin demora, a cruzar el Jordán y a atacar a Jericó. Dice nuestro verso 24 en el texto: Vayombru el Yoshua, Kinatan Yahweh Beyadenu, et kol haaretz, vegan namogu kol yoshve haaretz, mi panenu. Y dijeron a Josué: Yahweh ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. ¿Cuán diferente fue el informe de los 2 espías al cabo de 40 años de peregrinaje? Mire, 40 años tuvieron que pasar. Por lo menos al de los 10 espías de 38 años antes, ¿no? Que está registrado en Números 13, versos 31 al 33. Y esto también podemos comparar con el caso de Gedeón, que está registrado en Jueces capítulo 7, versículos 9 al 14. Hasta aquí llegamos por hoy con nuestro estudio, dándole gracias al Altísimo, como siempre, por la gran oportunidad que nos da de poder estudiar y analizar este libro, el libro de Josué. Bendecimos al Altísimo por este privilegio que nos otorga. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradecemos por la bendición que nos otorgas de poder estudiar juntos un capítulo más del libro de Josué. Gracias por la enseñanza, gracias por toda la riqueza que nos permites instruirnos aquí en la comunidad Kol Shaddai. Te pedimos que sigas dirigiéndonos en el nombre de Yeshua. Muchas gracias por todo esto y mucho más. Amén y amén. Que así sea.